Hola amantes de las series. En este video analizaremos y contaremos los eventos que sucederán en el séptimo episodio de la segunda temporada de la serie. Este video se ha preparado analizando los tráileres publicados de la serie. Es de noche. Ates y Mercan habían preparado comida para Eylul en la cocina y de repente Eylul había entrado en la cocina. De Eylul llegó una pregunta inesperada y le dijo a Ates en el pasado: ¿por qué nos separamos? ¿Quién era el hombre que me llevó a la fuerza? Ates se sorprendió, miró a Mercan mientras Mercan está muy avergonzada y emocionada. Mercan empezó su frase con mi padre y la frase de Ates interrumpió la continuación. Ates le dijo a Eylul: esto no lo sabemos. Ates no quiere que Mercan le cuente a Eylul el asunto del riñón. Ates le dijo a Eylul: solo nos dijeron que habías muerto. Eylul está sorprendida, le dijo a Mercan: tu padre me llevó, dijo que yo había muerto. ¿Pero tu padre ni siquiera le contó los detalles de este hecho a tu madre? ¿Por qué me llevó tu padre y por qué dijo que yo había muerto? Ates le dijo a Eylul: nosotros en aquel entonces éramos niños, no pudimos interrogar. Eylul le dijo a Ates: vale, ustedes en aquel entonces eran niños, pero en esta casa también había personas adultas, ¿acaso nadie interrogó a dónde se llevaron a esta niña pequeña? Si un hombre se lleva un gato de una casa, la gente interroga, pero a nadie le importaba siquiera. Eylul realmente tenía preguntas lógicas y respuestas, pero Ates por ahora no quiere decir esto. Ates le dijo a Eylul: no es el momento de hablar de estas cosas, años después nos reunimos, el resto de todo lo podemos solucionar. Mercan de forma triste dijo: me voy a mi habitación, y se fue de allí. Eylul le dijo a Ates: en este asunto hay algo extraño, nada me parece lógico. Por cierto, se han tomado la molestia, han preparado comida para mí, a mí me basta una rebanada de pan. Eylul, como no encontró la respuesta a las preguntas de su mente, acepta con certeza que hay un secreto. Luego Ates fue al dormitorio junto a Mercan. Mercan ya esperaba que llegara Ates y le dijo directamente: ¿por qué no me permitiste contarle la verdad a Eylul? Ates le dijo a Mercan: esta verdad por ahora desgastaría a Eylul, la arrastraría aún más a un colapso emocional. Mercan insiste a Ates en que las verdades deben ser conocidas por Eylul y que la respuesta a las preguntas del pasado debe ser conocida por ella. Ates le dijo a Mercan: si Eylul se entera de la verdad puede odiarte, necesitamos dejar este asunto al tiempo, necesito protegerlas a las dos. Mercan todavía de forma insistente le dice a Ates: si Eylul se entera de este hecho de otra persona será aún peor. Ates ya está tenso y gritándole a Mercan dijo: ¿qué quieres que haga? No tenemos más remedio que esperar. Mercan se entristeció, dijo: no me grites, y quiso irse de su lado. Ates tomó el brazo de Mercan y la abrazó. Cuando Ates le pidió disculpas a Mercan, Mercan también le pidió disculpas a él. Por suerte no se vivió un hecho tenso. Pero el asunto de Eylul realmente dificultará a Ates y a Mercan. A la mañana siguiente Mercan se despertó antes que Ates lo acaricia. Un rato después Ates se despertó, se dijeron buenos días el uno al otro. Mercan le dijo a Ates: anoche pensé, te doy la razón, aún es pronto para contarle el pasado a Eylul. Para Ates y Mercan por ahora el asunto del riñón está cerrado, y para Eylul. Ha pasado media hora cuando Burak se encontró con Mercan en casa, le dijo: la habitación en la que me quedo me queda grande, asignemos esa habitación a Eylul. Así Eylul tendrá una habitación privada y se acostumbrará fácilmente a esta casa. Mercan le dijo a Burak: lo has pensado muy bien, te lo agradezco. En esos minutos Eylul está en el jardín, mira el edificio donde fue mantenida cautiva de niña. Luego Ates se acercó a ella. Ates tenía un consejo para Eylul, le dijo: el pasado oscuro ya no lo pienses, concéntrate en la luz. Eylul dice que estuvo mucho tiempo en la oscuridad y que no puede salir de repente a la luz. Ates, al ver el pan en la mano de Eylul, le dijo: no comes nada más que pan seco, cambia tu hábito alimenticio. En ese momento en la mente de Eylul cobraron vida las palabras de Sayia. Sayia de niña constantemente le decía: come poco, no comas mucho.
Este hecho traumático formó en Eylul el miedo a comer de forma adecuada. Eylul le dijo a Ates: yo desde siempre como así no me pasa nada. Además allá de niña me daba comidas muy ricas, me cuidó bien. Eylul quiere reprimir su dolor con mentiras, esto es un problema psicológico. En ese momento cuando Musein y Semal se acercaron a la pareja diciendo buenos días, Eylul se fue de allí. Musein le dijo a Ates: si yo no te hubiera encontrado y criado tú también habrías sido como Eylul. Cuando Semal le dijo a Ates: ¿qué hacemos con Saya? Musein dijo que debía ser despedida. Ates le dijo a Semal: Saya por ahora debe quedarse en esta casa porque Eylul necesita a alguien conocido. Semal le dijo a Ates: el hombre que preparó el informe falso de la prueba de ADN se escapó al extranjero. Ates le dijo a Semal: debemos encontrar a ese hombre con certeza o no podremos saber a nuestro enemigo. Musein tiene miedo de la determinación de Ates. Luego Ates fue a la cocina junto a Merkan y le dijo: dentro de un rato iré a la empresa, si quieres ven tú también. Merkan le dijo a Ates: no puedes ir a la empresa porque a Eylul también le ayudarás a prepararle. Quiero que Eylul se sienta perteneciente a esta casa. Burak le dio su habitación a Eylul. Ates besó la mejilla de Merkan y le dijo: lo has pensado muy bien, mi bonita esposa. En ese momento Berat entró en la cocina y le dijo a Ates: el vehículo se ha averiado, como Malik no está necesitamos llamar al servicio. Ates le dijo a Berat: yo lo revisaré. Después de que Berat se fuera, Merkan de forma coqueta le dijo a Ates: ¿sabías reparar? Ates sonrió y le dijo a Merkan: no hay nada que yo no sepa. Después de que los dos vivieran un poco de romanticismo, Ates se fue de allí. Los minutos avanzaron mientras Ates se ocupaba de su coche en el jardín. Azar se acercó a él. Ates le dijo a Azar: ¿te has acostumbrado bien a venir sin invitación? ¿Por qué viniste? En ese momento Eylul se acerca a la pareja y Azar le dijo a Ates: el tema es Eylul porque me preocupé por ella. Eylul le dijo a Azar: bienvenido. Azar extendió la mano para estrecharla. Eylul se quedó un poco indecisa pero estrechó la mano con Azar. Azar le dijo a Eylul: vine porque me preocupé por ti, ¿necesitas algo? Eylul le dijo a Azar: te lo agradezco por pensar en mí, no me falta nada. Ates está bastante molesto por esta situación y le dijo a Eylul: entra a la casa. Después de que Eylul se fuera, Ates con un tono de voz duro le dijo a Azar: no necesitamos tu ayuda, no te metas en el asunto familiar. Azar le dijo a Ates: tú puedes no necesitarlo. Eylul sí puede porque huía de ti. En nosotros la hija es valiosa. Ates le dijo a Azar: Eylul es muy valiosa para mí. Azar miró a Ates, luego se subió al coche y dijo: ¿cuál es el problema? Ates dijo: el coche no tiene problema, lo solucioné. Azar cerró el capó, se subió al coche y lo arrancó. Azar le dijo a Ates: se nota que has arreglado el coche. Ates usó una frase significativa hacia Azar y le dijo: del sonido del motor del coche entiendo que va mal. Si hay una avería la soluciono de antemano, si el sonido no se corta disperso ese sonido. No creo en las coincidencias, trajiste a mi hermana, te lo agradezco, los caminos se cruzan una vez, los siguientes son elección. Espero que me hayas entendido bien. Azar Bosbey. Azar le dijo a Ates: me gustan las personas directas, yo también quiero decirte esto, el camino y el destino los trazo yo. Azar le dijo a Ates: nos veremos más contigo, y se fue de allí. ¿Cuál era el plan de Azar a través de Eylul? La continuación en la parte 2.